Hola amigos, estamos en un programa más de medicina preventiva aquí en Hospital Durán. El tema de hoy es un tema bastante importante que ha sucedido en estos días y está, se puede decir, bastante interesante. Tenemos un invitado especial y más, hoy es un día especial ya que tenemos este programa con el doctor Manuel Jaramillo, médico emergenciólogo. Vamos a dar la bienvenida al doctor Jaramillo y vamos a hablar de un tema bastante especial. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues sí, ha sido una semana espectacular para mí, para el servicio de emergencia, y creo que pues una semana espectacular para la ciudad que realmente se ha convertido en el centro de atención para un proyecto nacional que realmente va a cambiar las cosas. Sí, y justo nuestro proyecto que vamos a topar el tema es el proyecto Actúa con Velocidad. ¿Nos puede explicar a qué se debe este proyecto? Logramos el apoyo de la vicepresidencia, que realmente ha tomado la batuta en este proyecto. Actúa con Velocidad es un proyecto que busca disminuir el número de pacientes que sufren un infarto cerebral y que queden con secuelas. Lo que busca es que la gente identifique de forma temprana los síntomas de un infarto cerebral, de un accidente cerebrovascular, pueda acudir de forma oportuna a los servicios de emergencia o llame de forma oportuna a los servicios de emergencia y estos pacientes sean tratados a tiempo y evitar secuelas. También queremos hacer una felicitación al doctor Manuel Jaramillo, ya que en esta semana se ha llevado a cabo este proyecto de la mano con la Vicepresidencia de la República y el doctor Manuel Jaramillo. Coméntenos cómo surgió todo este proyecto. Este proyecto empieza realmente en el año 2016, cuando el hospital, en ese tiempo yo estaba al frente del hospital, tomamos la decisión de hacer un proceso para contar con un medicamento que se llama Alteplasa, que es un fibrinolítico, es un medicamento que disuelve los coágulos, bien sea en el cerebro o en el corazón. Luego de un montón de años, en el 2019 pudimos ya realmente plasmar el proyecto Código Ictus en la emergencia del Hospital Elías de Ambato y en todo el hospital. Trabajamos durísimo durante estos años y en el 2021 el Hospital de Elías de Ambato se ganó el premio Platinum Angels Award. Este premio lo que califica es la calidad de atención a los pacientes víctimas de un infarto cerebral o de un accidente cerebrovascular. Tú cumples ciertos parámetros de calidad y entonces te haces merecedor de este premio, que tiene 3 categorías: oro, Platinum y Diamante. Nosotros nos lo ganamos en la categoría Platinum, y esto fue el detonante para que a nivel país realmente se tome muy en cuenta esto, ya que el IE se convirtió en el primer hospital a nivel nacional y a nivel de la región que constituye Perú y Ecuador en ganarse un premio de esta categoría. Pues eso llamó mucho la atención y logramos que la vicepresidencia nos abra las puertas y ahora sea quien cobije este proyecto que se llama Actúa con Velocidad. Es un proyecto que tiene un renombre en esta semana que ha dado la luz, ya que al ser impulsado también por la Presidencia de la República, por el doctor Alfredo Borrero, que también estaría encabezando este proyecto y dándole un impulso, ya que los accidentes cerebrovascular es una de las causas bastante, se puede decir, recurrentes en la población. Es la tercera causa de morbimortalidad. El término morbimortalidad significa, es la tercera causa de enfermedad y de muerte en el Ecuador. Si tú sacas, en estos 2 años, sacas de esa tabla a COVID, que está ocupando las 2 primeras causas, la tercera queda como tercera los eventos cerebrovasculares. Entonces es muy frecuente, y eso que también se considera que está subestimada, porque hay un montón de pacientes que sufren infartos cerebrales que no acuden a los hospitales, porque realmente durante muchísimos años en el Ecuador la única respuesta que dimos los médicos a los pacientes que tienen infarto cerebral es: ya, pues se infartó, que haga rehabilitación y que Dios decida hasta dónde va a poder hacer sus cosas. Pero ahora la realidad es distinta. Ahora podemos dar un tratamiento y podemos dejar sin secuelas a estas personas. Las secuelas que deja un accidente cerebrovascular realmente son muy grandes. Estamos hablando de personas que pierden la capacidad de mover su cuerpo, otras pierden la capacidad de hablar, otras quedan absolutamente encamadas. Entonces son secuelas muy graves que afectan a personas activas. Y se tiene la idea de que esta enfermedad es una enfermedad de viejitos, y no es así.
A partir de los 26 años, un cuarto de la población está en riesgo de sufrir un infarto cerebral. Entonces es muy importante que todos hagamos conciencia de que cualquiera de nosotros, si no toma las medidas adecuadas, lo puede sufrir, y que en nuestra casa, esperamos que no suceda, alguien puede estar con síntomas de un infarto cerebral y tenemos que saber actuar con velocidad. Sí, y justamente el proyecto Actúa con Velocidad tiene un objetivo que es aplicar y poner en funcionamiento los Stroke Fear Center. ¿Cuáles son estos? Un Stroke Ready Center es un hospital que cumple con todas las normas de calidad para la atención de un accidente cerebrovascular, es decir, tiene personal entrenado, tiene un tomógrafo funcionante las 24 horas del día, tiene la medicación para el tratamiento de los pacientes, tiene áreas de hospitalización con personal capacitado y entrenado para la recuperación de estos pacientes, tiene áreas de fisioterapia para estos pacientes y puede hacer los controles subsecuentes durante el siguiente año al paciente. Ese es un Stroke Ready Center. Entonces acá en la ciudad tenemos ya un Stroke Ready Center que es en la parte pública, el IES Ambato. Tenemos acá en el hospital privado Durán otro Stroke Ready Center. Y lo que se busca es que a nivel país, en la parte pública, haya 30 Stroke Ready Center. Con eso lograríamos realmente que la población esté absolutamente cubierta. Pero el proyecto es tan generoso, es tan amplio y realmente yo estoy muy feliz con el proyecto porque pues, fue mucho más allá de lo que nosotros esperábamos y se va a trabajar en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Deporte, con el ECO 911, para que esta campaña de Actúa con Velocidad se extienda a los niños. Recordemos la realidad del Ecuador, ¿no? Muchos de los niños están al cuidado de sus tíos o de sus abuelos porque sus padres están trabajando. Entonces los niños pueden ser los primeros testigos del infarto cerebral o del accidente cerebrovascular en uno de sus familiares. Queremos entrenar a los niños en una campaña que es muy bonita, que se llama Creando Héroes, para que ellos sepan reconocer los síntomas de un accidente cerebrovascular y sepan cómo llamar al ECO 911. Vamos a trabajar también con los médicos ocupacionales de las empresas para que ellos hagan la parte preventiva en las empresas y evitar que haya más víctimas de infartos cerebrales. Vamos a trabajar con el Ministerio del Deporte para crear actividades que enseñen a la población a tener una vida más saludable, tanto en asunto nutricional como en asunto ejercicio. Y vamos a trabajar con el ECO 911 para entrenar a todos los operadores telefónicos del ECO y a los paramédicos que trabajan en el ECO precisamente para que ellos puedan responder en mejor tiempo, mejorar los tiempos de respuesta del ECO, empezando con esta enfermedad y se puede extender a un montón. El proyecto es súper ambicioso, esperamos para el 2023 ya tener estos 30 Stroke Ready Center y tener estos entrenamientos en las otras áreas y realmente cambiar la estructura y que ya no sea solo un hospital el premiado, ¿no? Ojalá para el 2023 ya tengamos unos 5 hospitales premiados en el Ecuador y comencemos realmente a cambiar la realidad del país y la realidad de un montón de personas que pierden sus capacidades. Para las personas que nos están viendo, se preguntarán también qué es un accidente cerebrovascular o un ACV. Doctor, denos una explicación para que las personas puedan tener un concepto básico. Un accidente cerebrovascular puede dividirse en un asunto isquémico, el infarto cerebral, o puede ser una hemorragia cerebral, ¿de acuerdo? La primera, el infarto cerebral, se produce cuando una arteria del cerebro se tapa por un coágulo y toda la circulación a esa área del cerebro se ve obstruida, entonces esa partecita del cerebro se comienza a morir y todas las funciones que están asociadas con ella se pierden. Entonces, inmediatamente la persona puede empezar a sentir amortiguamiento o pérdida de la fuerza en la mitad de su cuerpo, puede ser la mitad derecha o la mitad izquierda, dependiendo del lado del cerebro que esté afectado. Puede empezar a tener dificultad para hablar, empieza a hablar como borrachito sin haberse tomado un trago, o comienza a tener desviación de la comisura, la boquita se tuerce, ¿no es cierto? Pero eso es inmediato, no es de a poquito, sino es inmediato. Si tienes cualquiera de estos 3 síntomas, entonces hay que acudir inmediatamente a una sala de emergencia o llamar al ECO 911 y decirlo así, ¿no? Decirlo de esa forma. El hemorrágico obviamente puede producir los mismos síntomas y se produce porque una arteria del cerebro o un aneurisma en el cerebro o una malformación en el cerebro se rompe y la sangre se esparce por el cerebro. Puede llegar a producir los mismos síntomas.
Por eso es importante que quien está sufriendo estos síntomas, puede haber también dolor de cabeza súbito me refiero a que estaba yo muy bien y de repente, ¡puff!, estalla un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Mareo, son otros de los síntomas, pérdida de la visión en un ojito, pero todo lo que está relacionado con el accidente cerebrovascular es súbito, no es de a poquito, sino súbito. Se presenta, entonces hay que acudir inmediatamente a la emergencia, llamar al ECU y pues ya vamos a tener centros especializados en este tratamiento. Qué genial. Esto es una información que nos va a servir a nivel país, nos va a servir muchísimo, ya que combate una de las principales causas, como dice el doctor Jaramillo, que afectan a todas las personas que vivimos aquí y también a nivel mundial, ¿no? Sí, a nivel mundial es la segunda causa de mortalidad. Es brutal la cantidad de pacientes. Doctor, ¿podemos enumerar los pasos posteriores a detectar estas características que sufre un paciente? Por ejemplo, yo, si es que veo estas características a un familiar o a una persona que esté cercana, ¿qué debo hacer? Inmediatamente que reconoce uno de los síntomas, tiene que llamar al ECU 911 o acudir inmediatamente a una sala de emergencia y en la sala de emergencia decir lo mismo, ¿no es cierto? O al ECU o a la sala decir, mi familiar está sufriendo un accidente cerebrovascular porque se le desvió la boca, porque no puede mover una parte del cuerpo, lo que sea. Una vez que pase eso, va a llegar a la sala de emergencia, los médicos vamos a valorarlo y lo vamos a llevar inmediatamente a un tomógrafo. Con la tomografía nosotros vamos a valorar el cerebro en su estructura y distinguir, ¿no es cierto?, si es un infarto o es una hemorragia. Si es un infarto cerebral, vamos a conversar con la familia del paciente para que nos firmen la autorización, si es posible, si está en tiempo este paciente, de aplicar un tratamiento. El tratamiento se puede aplicar en las personas que tienen un infarto cerebral con un tiempo de evolución de 4 horas. 4 horas contadas desde que empezaron los síntomas. Por eso es tan importante que la gente lo reconozca, porque si lo reconocen y acuden inmediatamente a la sala de emergencia, nos dan un tiempo enorme. No es que nos vamos a demorar esas 4 horas, lo vamos a hacer inmediato, porque el tiempo de ventana es 4 horas para aplicar Alteplasa. Vamos a colocarle un suero y vamos a colocar un medicamento que se llama Alteplasa y el milagro va a ser visible, ¿no? Vamos a poder ver cómo esa persona recupera su función en cuestión de una horita. Con el tratamiento, podemos decir que el tratamiento posterior a un accidente cerebrovascular, si existe, se está aplicando. ¿Y cuáles serían el posterior cuando es dado de alta el paciente? ¿Se tiene que seguir algún tipo de...? Claro, o sea, a ver, después de que nosotros aplicamos la trombolisis, o sea, colocamos el medicamento que se llama Alteplasa, el paciente va a pasar la terapia intensiva, va a estar 24 horas de terapia, luego al piso, y en el piso lo que se van a concentrar es en identificar el por qué, porque hay que saber por qué le dio ese infarto al paciente para que no le vuelva a dar y para poderle establecer un tratamiento para el resto de su vida. Controlar su presión arterial, controlar su diabetes si es diabético, ayudarle con un programa nutricional para que baje de peso si es que es obeso, jalarle las orejas hasta que entienda que tiene que dejar de fumar, tenemos que aprender a controlar el estrés. El estrés en el mundo se está pasando de esa palabra estrés que es funcional. Todos tenemos estrés. El hacer esta entrevista nos produce estrés, de que salga bien, de que se vea bien, ¿no es cierto? Pero cuando se convierte en distrés y domina tu vida, entonces eso es patológico. Y ese distrés es el que te puede llevar también a un infarto cerebral. Entonces hay muchísimos factores de riesgo que controlar y en ese año que te cuento, en el que el paciente pase en controles, lo que se busca es eso, ¿no? Que el paciente controle todos sus factores de riesgo y no vuelva a sufrir otro infarto. Nosotros sabemos que siempre es mejor prevenir que curar, ya que con nuestro programa de medicina preventiva nosotros tratamos de dar a todas las personas una información verdadera y de médicos que están en la capacidad de poder indicar ciertas recomendaciones o ciertos rasgos para que las personas puedan desde casa también evaluar ciertas características que suceden como es un accidente cerebrovascular. Doctor, nosotros podemos establecer que al menos una vez al año debemos realizarnos un chequeo. Correcto. Con nuestros médicos. Por supuesto, Panchito, esta enfermedad es absolutamente prevenible y es prevenible desde el hecho de que yo debería
como tú bien dices, por lo menos una vez al año ir a hacer un chequeo general para saber cómo está mi presión, cómo está mi glucosa, cómo está mi colesterol, ¿no es cierto? Y tomar medidas a tiempo. Hacerme medición de peso y talla para que me digan si es que estoy con cierto grado de sobrepeso y poder controlar todo eso. Entonces, un control anual perfecto para evitar este tipo de enfermedades. Si ya sé que soy hipertenso, si ya sé que soy diabético, entonces yo tendré que tomar mi medicación y acudir a los controles. Si mi médico dice que mis controles tienen que ser mensuales, tienen que ser mensuales. Si mi médico va viendo mi evolución y yo soy disciplinado y tomo la medicina, me va a ampliar eso. Pero no puedo dejar de tomar la medicina. El mayor problema que vemos en las personas que llegan infartadas, con un infarto cerebral o un infarto cardíaco, sale de emergencia, es que dejaron de tomar su medicación. Tomaron como gran verdad que ya no les daba ningún síntoma, que ya se sentían bien, la dejaron de tomar y se destapó el problema, ¿no es cierto? Entonces, la prevención va por el hecho de eso, de acudir al médico, de llevar una vida saludable con ejercicio, con una dieta adecuada. Nos hemos vuelto muy americanos en la dieta y eso no está bien. Sí. Podemos decir que esto es una cuestión hereditaria también. Si es que mi papá, mi abuelo o alguien de mi familia ha tenido una ACV, ¿puedo ser candidato yo? Tengo mucho más riesgo, ¿no es cierto? Porque si mi papá tuvo un evento cerebrovascular, quiere decir que por ahí era hipertenso y yo tengo una probabilidad muy alta de ser hipertenso. O era diabético y yo tengo una probabilidad muy alta de ser diabético. Entonces sí tiene un carácter hereditario en cuanto a heredar los factores de riesgo. Pero en la medicina ahora sabemos que todos tenemos una base genética para un montón de enfermedades. Todos tenemos una base genética para tener cáncer. Y eso es una gran verdad porque todos tenemos dentro de nosotros algo que se llama protooncogenes. Pero si el estilo de vida y el ambiente en el que nos desarrollamos es malo y activa esas células, vamos a tener cáncer. Lo mismo pasa acá. Si yo sé que en mi familia hay obesidad, hay hipertensión, hay diabetes, y yo elijo ser sedentario, elijo comer mal, subo de peso, entonces todo eso va a estallar y a futuro voy a tener un infarto cerebral. Es un perfecto candidato para que pueda suceder esto, ¿no? Entonces tengo que evitarlo, porque si ya sé que tengo esa carga genética, tengo que tener el doble de cuidado que la población general. Bueno, y también debemos reconocer que la labor que hace un médico es una labor que tiene que ser con devoción, con responsabilidad también. Y en los programas de medicina preventiva tratamos de invitar siempre a personas, a médicos, a especialistas que cumplan las características para que ustedes sean los beneficiados en obtener información desde sus casas y que la puedan aplicar, y siempre prevenir, porque prevenir es mejor que curar. Entonces, doctor Jaramillo, damos este agradecimiento por parte de todo el Ecuador, ya que personas como usted se necesitan que se impulse ciertos programas y que se impulsen programas que van a salvar vidas, ya que en la parte hospitalaria y en la parte de salud ese es el fin, curar a las personas y darles un mejor estilo de vida. ¿Qué podemos decirles a las personas que nos están viendo como una recomendación? Bueno, creo que la mayor recomendación sería el recordar que todo este tipo de problemas, especialmente las enfermedades cardiovasculares, dentro de ellas el infarto cerebral, la hemorragia cerebral, el infarto cardíaco, son 100% prevenibles y están asociadas a nuestro estilo de vida. Entonces, tenemos que ir pensando en eso, en que nuestro estilo de vida tiene que ir cambiando, en que tenemos que mejorar nuestra dieta, mejorar nuestro ejercicio, controlar esa pandemia que se llama estrés. Hemos aprendido o hemos sufrido mucho por COVID, pero nos hemos también olvidado de que existen otras enfermedades que durante años han diezmado a la población, y estas son una de ellas. Los infartos cerebrales dejan graves secuelas en quienes lo sufren. Pedirles que se activen, que actúen con velocidad si es que pues, son testigos de un infarto cerebral. Esto no va a pasar en una hora, hay que actuar rápido. Estamos los médicos comprometidos en entrenarnos, en seguirnos capacitando, en mejorar. Ahora tenemos el apoyo de la Vicepresidencia de la República, con la ventaja de que el vicepresidente es médico y está interesado en estos temas. Creo que vamos a avanzar mucho en este tema y estamos absolutamente felices de que Ambato haya sido el origen. Nuevamente, Ambato es luz para algo en el Ecuador. Muchísimas gracias, doctor Jaramillo. Esperamos tener
por una tercera edición un programa con usted. Muchas gracias, doctor, por haber asistido. Un abrazo a todos y pues siempre a las órdenes. Muchas gracias por el espacio. Gracias.